Buenas tardes a todos. Entonces, seguimos con este segundo día de hablar del arte, este ámbito tan importante de la cultura humana y que nos hace tan bien a todos los seres humanos y cuanto más a aquellos que tienen que educar, formar, llevar a otros, guiar a otros en esta vía de la belleza, vía pulchritudinis, como habitualmente se llama. Eh, y para poder hacer esto tan importante, ayer hacíamos mención e insistíamos en este aspecto de los fundamentos, en poder volver a aquellas cosas que son los esenciales, los criterios universales, perennes, es decir, que no pasan, que no dejan de sostener todo el ámbito cultural y artístico en nuestro caso, y que no han pasado de moda con aquellas ideologías que hoy se quieren imponer, diciéndonos que estos paradigmas de sistemas antiguos, ancien régime, de patriarcados hegemónicos han pasado, entonces ya no se puede hablar de estas cosas. Y sin embargo, a modo de anécdota, decíamos que cuando uno va a las grandes ciudades o instituciones que acogen el patrimonio universal del arte, la mayoría de las personas va a aquellos lugares, a aquellas salas, por ejemplo, en un museo, que acogen ese patrimonio en obras de cualquiera de las disciplinas que tienen probada grandeza y probada belleza, porque de algún modo se conectan con los tres modos de ser de la realidad fundamentales para nuestra vida, que es la verdad, la bondad y la belleza precisamente. Y por eso que para poder realizar una buena formación y por lo tanto para poder guiar a otros, nada mejor que volver a los esenciales, a los criterios fundamentales que, como les decía, aún son válidos y perennes. En este segundo día vamos a tratar acerca de la belleza en un primer momento. Es decir, aquella especificidad de este ámbito de la cultura tan importante, pero también amplio, que es el arte. Y lo vamos a tratar en relación a un punto particular de estos fundamentos, como llamamos. Ayer en un primer encuentro hablábamos de la posibilidad de definir el arte y para eso dábamos coordenadas históricas, es decir, que las posibles definiciones o las indefiniciones del término dependen de la cosmovisión o la cultura a partir de la cual ellas se tratan de realizar una cultura, una cosmovisión sostenida por los trascendentales del ser, es decir, esos modos de ser de la realidad, la verdad, la bondad y la belleza, no tiene ningún problema en definir identidades y esencias porque precisamente tiene la capacidad de referirse a la realidad y por lo tanto de allí sacar la posibilidad concreta de definir las cosas, en este caso el arte. Si esta definición la tratamos de ver a la luz de una cosmovisión líquida, como le dirán ahora, o postmoderna, o de la postverdad o postética, evidentemente, hoy que todo tiene que ver con lo móvil, lo queer, dirán también, efectivamente no se podrá definir ninguna cosa, será una ofensa a los oídos de los súbditos de esta cosmovisión o esta maquinaria ideológica que ha poseído la cultura en general. Por lo tanto, el preguntarse por el significado del arte también es preguntarse por esa cosmovisión que de algún modo sostiene esa terminología. Y dentro de eso, veíamos que primero tenemos que identificar a qué nos referimos con esa palabra, sea en la historia, sea en la definición propiamente tal. Es decir, un ámbito de la cultura, un ámbito sintético de algún modo que reúne estas tres modalidades del ser, la verdad, la bondad y la belleza. Y otro ámbito de la palabra hay que relacionarlo con la actividad propiamente tal, o sea, la labor artística,
Y por último, el producto de esa labor artística, que es la obra de arte. Entonces, cuando uno se pregunta qué es el arte, uno tiene que identificar a qué se refiere: al ámbito cultural, a la labor artística o a la obra de arte. ¿Mm? Eso es lo primero. Lo segundo es entonces definir la noción esta de arte. Y en general nosotros tenemos que partir por aquello que es el fundamento motor, es el fundamento nocional, es el fundamento también o el cárdine en donde va girando todos estos conceptos, que es precisamente la labor artística, la actividad artística. Entonces, el arte como el quehacer, el hacer. Y por eso que hablábamos de esta definición clásica del pensamiento universal de miles de años, que ha sostenido precisamente la cultura y que ha dado productos sublimes como los que nosotros conocemos en distintas civilizaciones, que es la que precisamente nos trae a colación Santo Tomás de Aquino en la cúspide de la filosofía y la teología universal. Es decir, cuando él menciona esta definición como recta ratio factibilium. Varias veces él la menciona de diversos modos. Nosotros nos quedamos con esta definición en este momento porque tiene que ver con otra de las actividades propiamente humanas, que es la prudencia. Cuando él entonces va a definir el arte, va a definirlo en relación a la prudencia, es decir, esa virtud que nos permite llevar los principios a la práctica. En este caso, la práctica del obrar será la prudencia, la práctica del hacer o del qué hacer, el producir algo externo al sujeto, eso va a ser el arte. Por eso que nosotros hablábamos de recta ratio factibilium. Esto, sin embargo, es muy amplio porque va a indicar la labor, la operación, la actividad de cualquier objeto externo al sujeto, a la persona. Sin embargo, el arte, veíamos también que tenía una particularidad en el aspecto formal, el aspecto mediante el cual uno mira el objeto material del arte, que es la cosa, el producto. Vamos a entender que lo podemos dividir en dos modos. Por una parte, el arte produce productos que son un bien útil, que nos sirven para la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano, y por otra parte tenemos un objeto que puede ser un bien deleitable, es decir, que nos hace disfrutar, nos hace gozar, nos amplifica de algún modo el alma sin que necesariamente sirva para algo, es decir, que sea un bien útil. Eso entonces es propiamente lo que va a definir las artes de las que nosotros tratamos, y por eso que ya en el tiempo de la Academia Francesa se le agrega necesariamente este adjetivo de bellas artes. Por lo tanto, ahora corresponde preguntarnos sobre la finalidad del arte, y por eso que la finalidad más concreta del arte en general, esta recta ratio factibilium, sea de bien deleitable, sea de bien útil, es el producto, es la cosa. Uno realiza algo para producir algo. Y el producto entonces es lo que busca el artista realizar. Sin embargo, si estamos hablando de las bellas artes, tiene que haber una especificidad concreta para que se diferencie de otras actividades, para que no sea lo mismo. Y esa especificidad es ese objeto concreto, real, que además intrínsecamente es bello. Y por eso que vamos a necesariamente hablar de la belleza como atributo intrínseco, como finalidad intrínseca de la actividad artística. Por lo tanto, cuando nos preguntamos acerca de la belleza, nos estamos preguntando por aquello que hace específico la labor artística. Así que, así como sucedió con la terminología de arte, que parecería que por el cambio de cosmovisión o cultura ahora ya tenemos que entender otra cosa, lo mismo ha ocurrido con la belleza. Es decir, la belleza hoy es una palabra absolutamente ambigua, líquida, como esta cultura. ¿Por qué ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido con las otras palabras, que de algún modo palabras significan consecuencias, y consecuencias que tienen que ser identificables,
fundan, que son sólidas, que fundan una realidad, etc. Por lo tanto, hablar de la belleza hoy es pararse en una cosmovisión determinada. Hablar de la estética es pararse en otra cosmovisión. Son dos cosas distintas. Y por eso que, si uno podría ver en el ámbito del estudio de estos problemas, hoy en las universidades o academias se estudia estética y no se estudia filosofía del arte, que no son la misma cosa, porque corresponden a cosmovisiones distintas. La filosofía del arte corresponde a una cosmovisión en donde la realidad tiene el primer paso en el conocimiento, y hay otra cosmovisión que es la estética, en donde el sujeto que percibe, por lo tanto el esteta, es precisamente el que tiene la primera y única palabra. Es decir, que la belleza de alguno de estos dos sentidos o de cosmovisiones, una nos va a indicar algo de la realidad, y la belleza en el ámbito de la cosmovisión moderna, postmoderna, nos va a indicar una absoluta apertura ambigua del concepto y por lo tanto de lo que sucede en el sujeto que percibe la obra de arte. Incluso hay historiadores y pensadores importantes que van a salir muchas veces en quien estudia en las academias, quien estudia materias sobre el arte, por ejemplo, De Bruyne o Tatarkiewicz o Gombrich, etcétera, que van a tratar el tema como en un continuo, como si fuera lo mismo, y sin embargo no es lo mismo, porque la belleza, insisto, la noción de belleza que emerge de una cosmovisión es distinta de otra y tan distinta que es contradictoria. Por lo tanto, no hay un progreso lineal como si fuera una evolución del término, un progreso natural, sino que lo que ha habido es una ruptura. Ayer hablábamos de que esa ruptura se produce más definitivamente a partir del giro copernicano de Immanuel Kant, ¿no? Cuando en la crítica de la razón, es decir, la posibilidad de llegar a la realidad, se nos dice que eso es un imposible. Por lo tanto, lo único que sucede es que la subjetividad que percibe es la que tiene la última palabra y por lo tanto es la que determina la veracidad y la legitimidad de los conceptos. El concepto que estamos analizando hoy día, la realidad que estamos analizando hoy día, es la belleza. Hay en todos lugares, hay profesores y académicos que van a repetir el mismo cantito del progreso lineal, progreso natural de nuestro mundo globalizado. Ahí, por ejemplo, hay un profesor, Juan Antonio Lázara, en la universidad, que es muy conocido, que tiene un canal muy famoso, que repite el mismo cantito de todos los globalistas que van a desacreditar estas nociones como si fueran ya cuestiones del pasado, con ámbitos o con una postura ya de progreso lineal. Es decir, que necesariamente hoy la belleza hay que tratarla de otro modo porque dejó de existir la antigua, lo cual es una falacia histórica, científica, conceptual, nocional, filosófica, etc. Lo que ha sucedido, yo les dije, es esta ruptura y por lo tanto hay una sustitución arbitraria del concepto. Cuando uno se pregunta por la belleza, hoy tiene que hacer necesariamente esta división de acuerdo a esta cosmovisión. Incluso cuando se trata de explicar, van a hacer el hincapié en una parte del análisis que es el sujeto, que es lo que pasa con la subjetividad en el tema de la belleza, como si fuera lo único que se debería estudiar. Y sin embargo se pierde el objeto, que es aquel que inmuta al sujeto en el encuentro o en la experiencia de la belleza. Entonces nos remitimos a ese análisis que hemos hecho en el tema del arte para ir entendiendo un poco el cambio o la ruptura, ese progreso o discontinuidad de los términos que dependen de una cosmovisión. Especialmente en este camino hacia la estética, en este camino hacia la subjetividad, en este camino hacia el relativismo es donde se han perdido las esencias y por lo tanto la belleza ya deja de ser
lo que nosotros vamos a definir hoy. Sin embargo, el alma humana, cualquier persona que aún mantiene un poco de sentido común, va a comportarse delante de la belleza como un concepto que no ha perdido validez en su definición de concepto clásico, ¿no? Que es lo que vamos a tratar hoy día. Hoy la belleza es más bien entendida como algo superficial. De hecho, hay lugares en donde se trabaja en la cosmetología o la peluquería en donde se habla de estética, es decir, una cosa superficial. Tan superficial que llegada la noche se quitan el maquillaje o se despeinan y ya se pierde la belleza, y por lo tanto es un concepto absolutamente efímero, lo cual cae de perogrullo que si definimos las obras de la antigüedad como bellas, no pueden ser una cosa cosmética o simplemente superficial, ¿no? O sea, estamos parados en dos cosmovisiones distintas, en dos conceptos distintos. Por lo tanto, quien guía a los educandos al encuentro de la belleza tiene que educarlos hacia la belleza perenne, hacia la noción clásica de belleza. De lo contrario, se pierde en la estética, se pierde en la mera subjetividad, se pierde en la cerrazón de cada una de las personas, esa parte incomunicable que cada uno tiene, que no permite entonces el crecimiento de la sociedad en el bien común, que son precisamente un bien que es común a todos, y por lo tanto una belleza que es común a todos. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿la belleza es subjetiva u objetiva? ¿La belleza es objetiva o subjetiva? ¿Qué es la belleza? Afirmar que es una realidad objetiva, si decimos que la belleza es una realidad objetiva, significa que trasciende al sujeto. Y por eso que cualquier sujeto en la historia humana puede percibirla de modo más o menos objetivo, es decir, en el contacto con la obra. Y además, si la belleza es objetiva, quiere decir que es capaz de revelarle algo que él no posee, algo que viene fuera de sí, por lo tanto no es algo que el sujeto pone, por lo tanto no es algo subjetivo. Significa también reconocer que el ser humano tiene la capacidad de conocer la realidad, que no es una construcción del inconsciente, no es un arquetipo así junguiano, una especie de ideal común universal que se le impone al sujeto misteriosamente para que reconozca algo que en realidad no existe, sino que está en él y que lo pone el sujeto. O una construcción social, como tantas veces se nos dice de todas las identidades de hoy, que es todo un constructo social del patriarcado hegemónico que nos quiere imponer ciertas condiciones que en realidad no existen, que como trata la mala sociología posmoderna. Entonces, la pregunta es válida, porque significa que decir la belleza es objetiva es reconocer algo distinto del sujeto y que a la vez interpela al sujeto y que se mete paulatinamente en el alma de ese sujeto. Y es más, le activa la libertad para querer o no vincularse con eso, es decir, establece una relación. Si fuera un hecho exclusivamente subjetivo, deberíamos decir que es solamente un factor psicológico, emotivo o simplemente histórico y cultural, por lo tanto discriminatorio. Es decir, que tal o cual única persona es la que es capaz de conocer las maravillas de ese objeto, que es cuando uno va a un museo de arte moderno y uno dice, pero esto no se entiende nada, entonces otra persona, un iluminado, le dice, no, es que vos no entendés porque ya no entendés el arte moderno. No, lo que tengo adelante es arte basura, no es arte moderno, arte basura, una charlatanería. Entonces, claro, es esa postura discriminatoria del otro que porque esa persona es un iluminado, psicológicamente más capaz, sensiblemente más realizado supuestamente, ¿no? Entiende lo que tiene adelante y no lo que la gente normal
entiende y valora inmediatamente diciendo esto es bonito y esto es feo, punto. Con toda la simpleza y la humildad del caso. Entonces, si fuera solamente subjetivo, es un factor psicológico. Significa también, si fuera subjetivo, que el gozo, el disfrute, el placer, la amplificación del alma que uno tiene al contacto con una obra es intransferible. Y por lo tanto no deriva del objeto, sino que lo pongo yo. Y por lo tanto no podemos comunicar las experiencias de la belleza, lo cual es, cualquiera de nosotros lo podemos evidenciar como un error. Podemos compartir las experiencias de la belleza y podemos gustarnos, podemos sentir gozo, placer delante de una cosa bella comúnmente, es decir, como comunidad. Podemos hacerlo. De hecho, basta ir a escuchar una pieza musical a un concierto y la reacción del público más o menos es la misma. Entonces, si fuera solamente subjetivo, ¿por qué todos sentimos más o menos lo mismo? Por último, si es absolutamente, exclusivamente subjetiva, la belleza, entonces es imposible hacer juicios estéticos, juicios de valor, y eso es lo que más le ofusca a este mundo tan relativo, a la dictadura del relativismo. Es decir, que no se puede decir esto es bello y esto no es bello, o esto es más o menos bello, esto es más o menos no bello, etc. Entonces, no permitirían juicios de valor, que es lo que corresponde hoy en día, cuando, insisto, viene toda la maquinaria ideológica a callarnos porque nosotros no entendemos nada del arte. Es decir, que la belleza, para hablar de este tema, necesariamente tenemos que casi hacer como una descripción, ¿no? Es una dimensión que existe objetivamente en la realidad, que es evidente, clara y nítida para un sujeto, para una persona que es capaz de aprenderla. Es decir, que tiene la capacidad intrínseca de aprenderla, de percibirla, por eso estética, ¿no? Y se puede deleitar, es decir, tiene la capacidad de deleite, de gozo, de placer en la aprehensión de ese objeto bello. Y eso es posible compartirlo. Y si es posible compartirlo, es posible establecer criterios y juicios de valor estético. Entonces, para hablar del tema de la belleza, hay que hablarlo desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Los dos elementos deben ser considerados en el análisis de la belleza. No es todo objetivo, no es todo subjetivo, sino que hay una comunicación de ambos ámbitos. Sin embargo, hay una jerarquía de causalidad que hay que considerar. Es decir, que el objeto es causa de la inmutación que el sujeto aprehende como bella y produce algo y produce un eco interior en el alma de la persona. Por lo tanto, es necesaria las dos realidades. No podemos decir que es solamente objetiva, como si fuera la construcción automática de un objeto para que necesariamente ese objeto cause la belleza. No, ni tampoco es totalmente subjetiva que ante cualquier cosa que es objetivamente horrible, una persona subjetivamente diga no, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Lo más probable es que tenga alguna deficiencia en la percepción de la belleza. Entonces es necesario aseverar estas cosas y preguntarnos nuevamente, entonces, ¿la belleza qué es? ¿Qué es la belleza? El artista tiene la capacidad de disponer de los diversos elementos de la obra, los colores, las formas, los sonidos, los volúmenes, los movimientos, las luces, las palabras, etc. Todo el material que nosotros llamamos ayer la materia segunda, la dispone para una nueva configuración.
Es decir, el artista en ese proceso de crear una obra, en la formatividad de la obra, va dando origen a una nueva criatura. Toma unos materiales y va dándole una forma particular, que es una y única. Y esa forma al mismo tiempo va articulando todos los niveles de esa obra de arte. La belleza entonces surge, es una palabra importante incluso para la modernidad, la belleza surge, eh, la belleza surge a partir de la estructura esencial de la cosa bella. Es parte de su estructura, no se la pone el sujeto que la recibe, por ejemplo. La estructura esencial, vamos a hablar de esta forma y esta materia, estos materiales, la composición, el contenido, etc. Todos los niveles de arquitectura, por así decirlo, de esta obra. Por eso llamamos de estructura esencial. La reacción física y anímica en la experiencia de la belleza es signo de que estamos delante de algo bello, en presencia de algo bello. Pero no es lo que constituye lo bello en la cosa. Es signo, es un síntoma, es algo que se enciende en nuestro interior, es un efecto delante de una causa, de una inmutación. Es un signo de que estamos delante de algo bello. La belleza entonces es un atributo objetivo de la cosa. Es lo que causa el placer y no viceversa. El placer no causa la belleza. El gozo no es tampoco la belleza, sino su efecto. Cuando disfrutamos de algo, estamos experimentando el síntoma de que estamos delante o en presencia de algo bello. Por este motivo, durante toda la historia del pensamiento, por eso hemos traído los clásicos a colación, se ha sostenido la descripción, no definición, descripción de belleza como aquello que aprehendido o percibido causa gozo. Id quod visum placet. Esa es la descripción de la belleza, por ejemplo, que hace Santo Tomás de Aquino, recuperando toda la tradición clásica de miles de años. La belleza es, por lo tanto, una propiedad real, objetiva, presente en la realidad, presente en la cosa, pero de modo análogo. Y por eso decimos que es una descripción y no una definición, porque la definición captura específicamente la esencia de la cosa y sin embargo la belleza de algún modo se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir de un objeto creado por mano humana que es bello, pero también podemos decir de un atardecer que es bello. Entonces, de algún modo podemos percibir que hay dos cosas distintas y sin embargo las dos de algún modo se ponen en presencia, nos inmutan con su belleza. Es algo análogo, tiene algo común, hay algo común en las cosas bellas, pero algo también diverso y gradual, según su naturaleza propia y jerarquía entitativa de cosa, ¿no? Por eso podemos hacer una gradualidad de la belleza. Podemos discriminar al hablar de la belleza. Esto es más bello que esto otro. Y se debe hacer porque son las capacidades propias del ser humano. El jerarquizar, el ordenar, el separar las cosas, el tratar de entender ordenadamente. Por eso es que hablamos de algo análogo. Algo común en las cosas bellas, pero también algo diverso y gradual. Por eso es que nos cuesta definir la belleza y por eso es que va a cambiar de cultura en cultura, de civilización en civilización, de época en época, porque hay algo común y hay algo que es diverso, gradual, según su propia naturaleza y jerarquía. La belleza entonces se da para nuestra contemplación, se ofrece para nuestra contemplación. Es el primer sacrificio de la obra bella, sacrificio en el acto de darse, de ofrecerse, de donarse. Por eso que la vía de la belleza, la vía pulcritudines,
cuando se entiende bien y se camina por ella, nos llama al donarse, al ofrecerse, porque es precisamente la obra la que lleva al artista a donarse para crearla, y la obra misma lleva al espectador, al receptor, a donarse a ella, y se produce una relación. Por eso que se ama lo que es bello, lo que es objetivamente bello, y se crece en el amor. Junto con la verdad y la bondad, los otros atributos de la realidad, del ente, se los llama trascendentales. Por eso decíamos que la belleza va más allá de la percepción del sujeto, pero también trasciende porque está presente en todas las cosas, en todos los aspectos, los modos de ser de la realidad. Por eso decimos que la realidad es verdadera, buena y bella. Las tres cosas van mancomunadas. Por eso que en una cosmovisión en donde se niega la verdad, se niega la bondad, naturalmente se tiene que negar la belleza. Por eso que la cultura de la muerte es la cultura del horrible, como lo vemos nosotros hoy en día. Es el culto al horrible, porque se ha tratado de eliminar también a la verdad y a la bondad. Por este motivo, en la antigüedad clásica, hasta muy entrada la modernidad, se la relacionaba con una característica muy específica, que es la proporción o la armonía intrínseca de la cosa bella. Porque ella misma era proporcionada. Y porque para que alguien perciba una cosa, tiene que haber también una proporción entre la cosa y la facultad que la percibe. Por eso que la proporción era lo que se identificaba como lo esencial de la belleza. Sin embargo, cuando Santo Tomás de Aquino, con el pensamiento clásico, van a analizar de algún modo la esencia de la belleza, van a pararse en tres propiedades fundamentales. ¿Cuáles son estas propiedades fundamentales para que objetivamente se dé la belleza? La integridad de la cosa, la intrínseca y adecuada proporción o armonía, y la claridad, nitidez o evidencia de su forma o esencia. Entonces, primero, la integridad, segundo, la proporción, tercero, la claridad. Cuando se dan simultáneamente, no una sin la otra, simultáneamente las tres condiciones, se da la belleza. Y acá quiero hacer énfasis en que estamos hablando siempre en el plano natural. Es decir, no estamos hablando de nada que tenga que ver necesariamente con lo teológico o lo religioso, es decir, en el mundo natural. Cuando en el mundo natural y cuando en el mundo de los artefactos naturales creados por el ser humano se dan estas tres características, la integridad, la proporción y la claridad, se da la belleza. El problema es que decíamos que es un concepto análogo. Por lo tanto, ¿cuánto de íntegro tiene una cosa? ¿Cuánto de proporcionado tiene una cosa? ¿Cuánto de claro es un objeto? Y en eso entonces tenemos todas las millones de posibilidades de mezcla de estos tres elementos. Por eso es tan difícil definir y hacer una jerarquía, una categorización de las cosas bellas. Porque es difícil determinar cuáles son las proporciones en que entran en contacto simultáneamente estos tres elementos: la integridad, la proporción y la claridad. Vamos a tratar entonces de evidenciar cada uno de estos elementos para ver cómo se dan en obras en concreto. Vamos a ir a la integridad, que es la primera condición objetiva de la belleza. Sin integridad no existen las otras dos. ¿Por qué? Porque la integridad, otra palabra que usa, por ejemplo, el mundo clásico, es perfección, o sea, la perfección que le corresponde a un objeto, por ejemplo. Ya no estamos hablando del mundo natural, sino que estamos hablando de las obras creadas con arte, de los artefactos, por lo tanto, las obras creadas por el ser humano, que evidencian su humanidad, y por lo tanto, lo primero es la integridad o la perfección en el límite de perfección que el ser humano puede transmitir a sus obras. Porque es evidente que cuando uno, por más que se esmere en producir una obra, nunca va a ser
perfecta o perfectísima como salida de las manos del sumo y eterno creador. Y por lo tanto el artista siempre, lo decíamos en otro momento, siempre tiende al perfeccionismo, o sea, es decir, a perfeccionar su creación. Muchas veces queda desconforme con su creación porque se da cuenta el límite en el cual se está dando su obra creativa y la posibilidad que tiene de producir algo mejor, o las características que han quedado fuera de esa realización concreta por los motivos que sea. Decíamos ayer que la forma, la idea en la mente, la inteligencia o el mundo interior del artista siempre es mejor que la obra concreta. Sin embargo, la idea de algún modo tiene en sí misma esa tendencia a concretizarse. Entonces, la integridad o la perfección va a hablar de esa característica fundamental. Primero, que la cosa ante todo exista en la realidad. Entonces no podemos decir, ya varios criterios acá, no podemos decir que un artista es buen artista porque en su cabecita piensa que es buen artista o en su cabecita tiene genialidades. La recta ratio se verifica en el factibilium, es decir, en el artefacto. Lo primero es que la cosa exista. Vamos a ir acompañando este momento con una obra magnífica que es la Transverberación de Santa Teresa de Ávila, que se encuentra en Santa María de la Victoria, en el corazón de Roma, una obra bellísima que fue realizada por Bernini, uno de los más grandes genios del arte de todos los tiempos, y que la produjo para la iglesia pequeña de los carmelitas en el tiempo denominado del barroco. Vamos a ir acompañando entonces con esta obra. Pero insisto, esto puede aplicarse en cualquiera de las otras obras, no necesariamente religiosas. Entonces, lo primero, que la cosa ante todo exista. Entonces, cuando uno va a los carmelitas en esta capilla puede darse cuenta que la obra existe. Es decir, que Bernini hizo una escultura con un arreglo arquitectónico y con una decoración que uno puede percibirla. Segundo, que lo que significa la integridad es que posea todo lo esencial que le corresponde a su naturaleza. Si yo estoy hablando de una escultura, tiene que tener todo lo que le corresponde para hacer escultura. Eso es parte de la integridad, de la perfección, de la compleción de la cosa. Es decir, que debe ser una forma completa, una configuración completa, según la medida de su esencia. La esencia, su naturaleza, es lo que va a indicar entonces la plena realización a la que tiene que llegar. Y tercero, que todos sus elementos esenciales se integren y se refieren a un solo principio que las articula, que las aúna, que les confiera una identidad específica. Acá nosotros tenemos en la iglesia de los Carmelitos un arreglo escultórico que incluye lo arquitectónico. Por lo tanto, tenemos una forma que de algún modo, una organización, una identidad que nos permite entender la vinculación entre las distintas partes de esta obra. Por ejemplo, en el centro está la escultura, que se relaciona con el arreglo arquitectónico. Tenemos a cada lado balcones en donde hay figuraciones escultóricas que están observando la escultura como si fuera el fiel parado delante de la imagen, refiriéndose a un solo ítem escultórico. Por lo tanto, hay una integridad, una perfección que vemos que se puede llegar. Más en el corazón de la escultura podemos encontrar esto, que es precisamente la pieza que Bernini hizo y para la cual hizo todo este arreglo magnífico. Por lo tanto, la integridad como primera condición de la belleza es causada por la forma. Si la esencia es ambigua, la integridad va a ser ambigua. Si la esencia, la inteligencia en el mundo interior del artista es ambigua, la obra va a ser ambigua. He ahí también, por ejemplo, la importancia de profundizar en la cultura del artista, en los procedimientos técnicos, como hablábamos ayer, en su acervo cultural, en su legado, en su experiencia, para que su arte maduro produzca una estructura integral madura. Cualquier sustracción o adición cambiaría o degradaría su esencia. Es decir,
cualquier cosa que nosotros agreguemos acá, pongamos, hemos dicho que esto está en una capilla. Si le ponemos, por ejemplo, con buenas intenciones, una pantalla para proyectar los cantos para que se canten en la misa, arruinaría absolutamente este arreglo magnífico del Bernini. Entonces, es ahí cuando nosotros hablamos de agregar algo que degrada la forma. O que alguno de los genios que a veces aparecen también asolapadamente van y agregan otro tipo de escultura que tenga que ver con un carácter más bien posmoderno, como las esculturas horribles que agregaron la Sagrada Familia de Gaudí. Arruinan la obra, la degradan, pierde su esencia por sustracción o por adición. Entonces, para ya dar criterios de valoración, para dar criterios de juicio estético, es el paradigma de la cualidad de la obra bella. La cualidad de la obra bella. Y esto es muy importante, sobre todo en el arte religioso. Vamos a hacer un paréntesis. En nuestras lamentables modernas iglesias muchas veces se realizan obras en donde parecen que fueran sacadas de Disneylandia. Por ahorrar unos pesos se hacen cosas de materiales vagos o de baja calidad que aparentemente van a ser como los materiales antiguos y sin embargo degradan al mismo templo. ¿Por qué? Porque la esencia de la obra está hablando de una grandeza que los materiales mismos desdicen. Por lo tanto, hay un problema de integridad y por lo tanto de cualidad de la obra. Pensemos, por ejemplo, en cualquiera de las obras de hoy en día que se hacen con materiales desechables. Está hablando de que estructuralmente es una obra desechable. Nace con fecha de vencimiento, nace degradada y por lo tanto no íntegra. De todas maneras, acá insistimos que la integridad es, en primer lugar, que la obra exista y que exista según su esencia. Es decir, en una obra hecha con malos materiales, su esencia era de malos materiales. Por lo tanto, es íntegra en un nivel muy material, pero no es íntegra en un nivel de cualidad. Entonces, por eso que hablábamos de la dificultad de valoración de las obras de arte, ¿no? Hay veces que... Bueno, yo me dedico a la pintura, ¿no? Entonces a veces que se piden obras de arte, entonces para ahorrar un poco, bueno, vamos a comprar tales y tales pigmentos de óleo que lo más probable, o acrílicos, hoy en día la moda del acrílico, entonces lo más probable es que ni se puedan manipular o se descoloren con el tiempo, o como lo que sucede con las obras de arte moderno de acrílico, como uno visita, por ejemplo, en la National Gallery de Washington, en el New York Museum, se están cayendo a pedazos. Literalmente se caen a pedazos. La última vez que fui a ver a Jackson Pollock a Washington, al mall, se caía literalmente a pedazos. Entonces, la obra nace con fecha de vencimiento, a eso me estoy refiriendo. Segundo, la proporción o armonía. La proporción viene como, decíamos que hay una simultaneidad de estas condiciones, van creándose, van saliendo, van emergiendo como connaturalmente en esta formatividad del artista, en este quehacer del artista. Entonces, la esencia o naturaleza de la cosa es lo que le da unidad a las partes, las organiza, las armoniza, las articula ordenadamente. La esencia de una cosa, como por decir, la esencia de perro significa que tiene 4 patas, no todas en el mismo ángulo del cuadrípedo, porque caminaría con una pata. Entonces tiene que estar cada una de las patas en un ángulo del cuadrípedo. Por lo tanto, la esencia misma indica la organización y la armonía y la unidad, la comunicación entre las partes y de las partes con el todo. Por eso, esta condición manifiesta las relaciones en sus diversos niveles entre los elementos constitutivos de una cosa. De vuelta, es la condición que manifiesta las relaciones en sus diversos niveles entre los elementos constitutivos de una cosa. Esta propiedad es la que nos permite la relación con una persona, ya que es proporcionada a su facultad perceptiva. Entonces tenemos 2 elementos. La cosa en sí misma tiene que ser proporcionada
y su esencia de cosa humana, hecha por un ser humano, tiene que tener una tendencia y por lo tanto una relación y una proporción con la facultad perceptiva. La facultad perceptiva, por ejemplo, que se utiliza en la pintura son los ojos, la visión, el aparato de la visión. Por lo tanto, lo que se vendía el otro día a 13.000 euros, una escultura invisible, precisamente no tiene ni integridad, no existe, y segundo, no tiene proporción en sí misma porque no existe, y tampoco tiene proporción con las facultades humanas, que son solo 5. Por lo tanto, es nada, es nada, ¿eh? Es una tomada de pelo, como tanta charlatanería de la que se llenan los museos de hoy. La proporción significa simple y básicamente entonces la disposición ordenada, lógica, cuantitativa, matemática de las partes relacionadas entre sí y que pertenecen esencialmente a una misma realidad. Por eso hablamos de los diversos niveles. Las proporciones, por ejemplo, en una escultura, la que tenemos acá en el Bernini, en la escultura misma, la proporción entre la textura que ha dejado Bernini en esta transverberación de la Santa Teresa y las partes más delicadas o más pulidas de la escultura. Hay una proporción, una relación, un vínculo en distintos niveles y por lo tanto establece una proporción. O por ejemplo la proporción que existe entre la escultura y los demás elementos de este arreglo arquitectónico. Las proporciones de tamaño, las relaciones, por ejemplo, entre materiales, un material blanco prístino para la escultura central y columnas de otros materiales para este arreglo arquitectónico, para que de algún modo exalten, por contraste, el corazón mismo de este arreglo arquitectónico. Entonces, hay otra proporción. Pero es interesante que el punto de vista por el cual uno puede ver esta escultura, es decir, uno se para delante de esta escultura de Bernini, está relacionado con la capacidad visiva del fiel que se para delante en una de las alas laterales de esta capilla. Es decir, que está de tal modo hecha que se relaciona con el sujeto veedor. Por lo tanto, hay una proporción que va más allá de la obra y que se relaciona con nuestras capacidades. Entonces, la proporción indica la cosa en sí misma en sus distintos niveles y de la cosa para el sujeto receptor, para la persona que la ve. Cuando hablamos de diversos niveles, por ejemplo, también establecemos la relación entre la forma y el contenido, es decir, que el contenido, mensaje, tema, esté relacionado esencialmente con la materia que lo encarna. Si la materia desdice el tema, por lo tanto hay una falla de integridad y proporción. Sea porque el artista no previó los materiales, no los conoce, su formatividad ha sido mediocre, etc. O porque el tema es poco elaborado, entonces tiene elementos materiales muy finos, pero con un tema absurdo. Por lo tanto, hay una desproporción entre la forma y el contenido. Por eso me refiero a los distintos niveles de la cosa en sí misma. De modo sintético, Plotino, pensador clásico, griego, dice que consiste en el acuerdo o en la proporción, la relación ordenada de las partes entre sí y de estas con el todo. Es decir, que se forma un sistema orgánico, por eso que se habla de una obra de arte como en un microcosmos. Es decir, como un algo que articula distintos elementos que constituyen la obra de arte, los distintos niveles de los que hablábamos. Es un sistema orgánico completo y delimitado. Es decir, que de algún modo hay una relación de las partes entre sí y de estas con el todo que delimitan esencialmente una cosa, pero que a la vez somos capaces de entender sus distintos niveles y esos distintos niveles medirlos, y de ahí sale el módulo o el canon. Hoy en día en las tendencias contemporáneas de la iconografía, o pseudoiconografía realmente, van a hablar de los cánones, ¿no? De las proporciones de, qué sé yo,
de una pintura sería la proporción entre los ojos, la longitud de los ojos con la nariz con la cara con la cabeza con todo el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso forma un módulo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está estableciendo una regla de medida de las relaciones entre sí y de estas con el todo. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema ordenado. Cuando, por ejemplo, en el caso del arte bidimensional, se habla de la composición o de la proporción, cualquiera de las posibilidades de estas, sean las que más populares se refieren como la regla de oro, o la proporción de los 3/3, etcétera, o las nuevas posibilidades de composición de una obra, cuando se va a hablar de los balances, de los contrastes, de los juegos de líneas y colores, de los puntos de foco, etcétera. Lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho hace miles de años, buscando un sistema, una articulación de algo que brota de la esencia de la cosa. Por más que hoy en día, en esta modernidad y posmodernidad, se insista en esta expresividad que logra de algún modo la composición casi espontánea. ¿Y por qué lo logra? Porque el ser humano es proporcionado y nadie da lo que no tiene. Y por lo tanto, si el ser humano encuentra una cierta proporción, incluso en esa especie de automatismo, es porque él mismo es proporcionado. Por lo tanto, tiene una regla intrínseca que no puede evitar, en lo que ayer llamábamos la autonomía, que piensa, que crea ex nihilo, sin ningún, a partir de la nada, sin ningún principio. Sin embargo, establece principios en el obrar, porque es propio del arte, en la formatividad, en la adquisición de la experiencia, del hábito, formar principios, criterios de trabajo. En la obra de Bernini, por ejemplo, nosotros vamos a tener distintas proporciones, como lo veníamos diciendo, entre los materiales, entre las distintas superficies, en la disposición espacial, en la dimensión, etcétera, 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 ¿no? Podemos estudiar todos esos momentos, por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Donde uno puede ver los ritmos, ¿no? Que eran típicos del barroco, lo usan en la escultura como Bernini, también en la pintura como Rubens, esos ritmos, eso que le dicen arabescos, ¿no? Que en realidad no tienen nada de árabe, pero en nuestra fantasía, ¿no? Le llama así. Estamos hablando de ciertas líneas curvas, es la dimensión orgánica que, por ejemplo, en el mundo de la escultura helénica ya se hacía, es decir, una cierta vitalidad, una cierta agua que fluye en las esculturas, que nos permiten entonces identificar ese ritmo vital que unen las partes entre sí y de estas con el todo. Y por eso que nos podemos relacionar con esta escultura en sí misma y ella con nosotros. Es un algo... es una proporción, es una armonía. Pensemos en distintas otras disciplinas como la música, también tenemos los mismos principios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos dicho varias veces que esta proporción tiene un adjetivo. Hemos hablado de una proporción adecuada o ordenada. ¿Por qué? Porque no cualquier relación establece un sistema. No cualquier medida o regla establece un sistema de las partes entre sí y estas con el todo. Por ejemplo, si nosotros ayer decíamos que tenemos los pigmentos distribuidos en el plano bidimensional en una tela de lino, los ponemos todos los pigmentos, estos no se relacionan entre sí, están puestos sobre todo, sobre la tela. No están relacionados, por lo tanto, tenemos que, con la forma, estructurarlos, aunarlos, articularlos, proporcionarlos de un modo. Y por lo tanto se establece un orden entre ellos. No basta que las partes estén relacionadas una al lado de la otra, casual o circunstancialmente, porque no constituyen una unidad entitativa, lógica, significativa y subsistente. Unidad entitativa es la integridad, lógica, es decir, que tenga una lógica, un pensamiento, un raciocinio, que sea el motor de aquella arquitectura de la obra. Significativa, porque el ser humano en la confección de una obra necesariamente está poniendo un significado, un algo mediante el cual hace crecer axiológicamente al individuo, al receptor. Axiológicamente quiere decir ética o valóricamente. Y subsistente, es decir, que las relaciones de las partes de la cosa le permitan a la cosa subsistir en el tiempo.
Recién hablábamos de que una mala relación entre los elementos hace que la obra se degrade, y por eso ya de partida es así, porque estamos hablando de cosas de este mundo que sufren el paso del tiempo y se degradan. Sin embargo, el artista tiene que ser lo suficientemente hábil para provocar la subsistencia lo más larga que se pueda. Entonces, eso tiene que ver con la proporción. Por último, vamos a hablar de la claridad. Es decir, que existe una condición que se irradia al sujeto que es capaz de percibirla. Esta es la condición puente entre la cosa y el mundo interior del sujeto. Nuestro interior está preparado desinteresadamente para recibir este resplandor. Lo anhela, sí. Cuando lo encuentra, lo acepta desinteresadamente, humildemente, sin buscar la utilidad de ello. Si se busca la utilidad, lo que se está haciendo es poniendo una categoría distinta de lo que es esencialmente la obra. Es la condición que hace presente, o sea, presenta la cosa, la obra de arte, al receptor. Es lo que la hace inteligible, nítida, es decir, que la hace notarse delante del sujeto receptor. Por eso que en la obra de Bernini que estamos revisando se impone delante de nuestra percepción visiva, incluso táctil si pudiéramos tocarla, ¿no? Se da a nuestros sentidos, se ofrece, y se ofrece para que un otro la acepte desinteresadamente. Entonces está allí independientemente si una persona la percibe o no. Pero si está una persona allí, la percibe como un don. Por eso que las obras de arte son para los demás, son dones para los demás. Es el hecho primordial, la base objetiva de nuestra propia percepción de lo bello. Si una obra es ininteligible, pierde esa capacidad de relacionarse con el sujeto, pierde la capacidad de ser puente. Es el hecho primordial en el que se basa la experiencia estética en cualquier ámbito. Es decir, que podamos tener una relación perceptiva, por eso estética, en cualquier ámbito. La claridad se realiza ¿cuándo? Allí en donde la realidad brilla debido a las propiedades físicas adecuadas y cuando los componentes lógicos y significativos manifiestan su inteligibilidad, es decir, le llamamos esplendor racional. Esplendor racional. Entonces vamos a ver esto. Primero, decíamos que brilla debido a las propiedades físicas adecuadas, es decir, que la obra está constituida de tal modo materialmente que permite su ofrecimiento a nosotros, que se hace inteligible, capaz de ser percibida, capaz de ser aprehendida. Si es una escultura invisible, no tiene claridad, por lo tanto, no tiene ni integridad, ni proporción, ni claridad, no es nada, es un nada, es una nada. ¿Eh? O si las cualidades físicas denigran a la misma obra, o sea, se ofrece ya degradadamente. Pero también cuando los componentes lógicos son claros, es decir, cuando la obra es inteligible, es decir, es capaz de ser pensada, es capaz de ser contemplada, es capaz de ser procesada por nuestra intelectualidad, porque estamos hablando de objetos que se relacionan con sujetos al modo humano, es decir, que nos hacen... nos hace crecer nuestro mundo interior como seres humanos. La claridad no solamente toca nuestra sensibilidad, por eso quien se relaciona con las obras de arte meramente al modo sensible, decíamos ayer al inicio, se transforma en una persona poco sabia, porque comienza a actuar a partir y netamente y solamente a partir de sus emociones y emotividad y sentimientos. Sin embargo, aquel que utiliza las facultades mayores, la inteligencia y la voluntad y por lo tanto la libertad, va a crecer en esa relación con la belleza. La claridad del objeto bello se irradia y cautiva
cuando se le está percibiendo, antes no se da. Es decir, está casi como latente, esperando la percepción de un otro. Cuando hay un otro, se da, se ofrece naturalmente. Esa es la belleza. Parece que todo en este cosmos nos estuviera esperando a cada uno de nosotros para ofrecerse. Y cuando uno está, se nos da. Se da cuando se le está percibiendo. Se habla generalmente de que la claridad es la percepción el esplendor de la forma, es decir, como el principio de inteligibilidad, el principio de darse a la inteligencia. La esencia se da a la inteligencia que es capaz de conocer una esencia o naturaleza. Sin embargo, es más propio hablar, según Santo Tomás también, del esplendor del ente, de la cosa bella. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa salvedad? Porque es toda la cosa la que se nos da, con su parte material, con su contenido, con sus posibilidades de interpretación, etc. Todo ese microcosmos se nos ofrece a nosotros sujetos receptores. Y por eso que cuando ese microcosmos se relaciona con nuestro microcosmos, va formando un sistema mayor. Y uno va creciendo, y con el crecimiento personal va creciendo toda la sociedad. Un último punto es que la claridad también se refiere al significado, es decir, que el significado, el tema, el contenido sea inteligible. Es uno de los graves problemas del arte contemporáneo, más allá de lo físico, que el contenido es tan pobre, tan mediocre, de tan poca elaboración y sofisticación, que no tiene la capacidad de llevar a la obra a impactar, a producir un eco profundo en el corazón del ser humano. Les pongo esta descripción del libro de la vida de Santa Teresa porque Bernini, cuando estaba creando esta obra, leía el libro de la vida de Santa Teresa, y lo leía y lo conocía porque Urbano VIII había sido quien había llevado adelante el proceso de canonización, y Bernini había trabajado desde los 12 años con Urbano VIII, el Papa, y por lo tanto conocía este texto, conocía también el palio que se ocupa cuando se realizan las canonizaciones, en donde se veía el rostro de Santa Teresa, y fue el que lo acompañó en todo el proceso de canonización. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el texto del libro de Santa Teresa, leemos de algún modo la obra de Bernini. Les leo solamente una parte. Dice Santa Teresa: vi a un ángel, cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. Pensemos en la obra de Bernini, ¿no? No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. Hermoso mucho. Vamos a poner la obra. Fíjense el ángel, ¿no? La delicadeza del trabajo del artista. Entonces, contenido y forma, material, cómo van de la mano. Es parte de la claridad. Dice: este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Me llegaba a las entrañas. Y por eso que el rostro de esta escultura ha causado tanto impacto en su momento y tanto impacto en la actualidad, al punto de dar interpretaciones más bien tendenciosas, ideológicas, con conceptos freudianos. Entonces, por eso se le llama el éxtasis de Santa Teresa. No es un éxtasis, es una transverberación, es decir, cuando es traspasado el corazón de la santa, hay una especie de transfiguración, una especie de transustanciación de la santa. Por eso que la obra está puesta en un altar, en donde se está representando la última cena, en donde se da la transustanciación. Porque hay una transustanciación de algún modo de Santa Teresa, pero no solo de Santa Teresa, se está dando una transustanciación, estoy hablando de un término, de una palabra, de modo análogo, evidentemente, la única transustanciación que existe es en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay una transfiguración, especie de una transferencia, un cambio de la escultura misma. La escultura ya no es mármol, es casi viva, es casi un material vivo, como lo es nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Esto es claridad inteligible, es decir, la correspondencia entre el texto o el significado, el tema, hay veces que está escrito, otras veces, muchas veces no está escrito, y la correspondencia material de la forma. Por lo tanto, el brillo de la forma, la esencia de la obra,
se manifiesta en ella misma, incluyendo los materiales y los componentes de lo que está hecha, el significado que se propone, es decir, que hablamos de un ser íntegro, con su forma, materia y contenido intelectual ético. Pensemos, por ejemplo, hemos insinuado algunos ejemplos de los materiales que se ocupan en una iglesia. En un cáliz, por ejemplo, que tiene que contener el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más precioso que existe en esta tierra. Y por lo tanto, ¿cómo debería ser un cáliz? ¿De madera, pobre, por esta ideología tercermundista, de la teología de la liberación, del pauperismo? No. Es ideología eso. Tiene que ser algo precioso porque contiene lo más precioso. ¿Por qué? Porque el significado vehicula el material y lo eleva, lo transfigura, así como lo ha entendido toda la humanidad desde nuestro Señor Jesucristo hasta ahora y antes en las grandes obras de arte. Y una especie de transfiguración de las obras, de los materiales. La claridad también implica lo ético, es decir, que haga bien éticamente la obra. Si la obra tiene un contenido o una formatividad, una expresión moralmente mala, por lo tanto ya está degradada, ya se degrada intrínsecamente y degrada por lo tanto a quien la acoge, ¿no? En su interior. Por eso que la claridad también se relaciona con la capacidad que sea clara éticamente. Es decir, fíjense que todas las condiciones implican varios niveles de la obra y por eso que es tan importante tener el cuidado de estos tres elementos y tratar de entenderlos así mancomunadamente y en sus distintas gradualidades y niveles. Vamos a seguir un poquito más antes de terminar. Esto es lo que yo les hablaba de que esta obra está en esta iglesia, dorada por este misterio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra a un costado, para ustedes sería el costado, creo que sería el costado izquierdo, si no me equivoco, en donde está esa obra del Bernini. Imagínense esa obra, cuánto contribuye a la cualidad artística y litúrgica, por lo tanto cultural, de esta maravillosa iglesia. La obra de Transfiguración de Bernini. Vamos ahora al último punto. Dijimos, ¿la belleza es objetiva o subjetiva? La respuesta es doble, es objetiva y subjetiva. Es decir, hemos hablado de condiciones objetivas en la cosa y cómo se tienen que dar. Pero en un momento hemos dicho que la claridad hace de puente a un sujeto y por lo tanto hay que hablar necesariamente de lo que sucede en el sujeto, de la relación con el sujeto, lo que sucede en el mundo interior de la persona que la recibe. Hay un vínculo entre el objeto bello y las personas que producen un eco interior. Dijimos, la belleza no es constitutiva, perdón, la subjetividad no es constitutiva de la belleza, sino que de algún modo el placer es un signo de ella. El intelecto humano conoce la verdad y la belleza inclinándose, abriéndose a una realidad objetiva. Por lo tanto, tomando la frase de San Juan Pablo II en este momento, cuando dice, que retoma de Dostoyevsky, ¿no? Del libro de Lilta, la belleza salvará al mundo. ¿Por qué la belleza salvará al mundo? En el plano natural decimos que la belleza tiene la capacidad de abrirnos a la verdad y hacia el bien, que es precisamente lo que sufre y adolece este mundo. Adolece, tiene un deseo de la verdad y la bondad y lo busca en cualquier expresión y se pierde. Si nosotros eso lo transportamos al nivel sobrenatural, en donde se refiere específicamente Dostoyevsky en su libro, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la belleza salvará al mundo, él se está refiriendo a Cristo, que es la belleza absoluta. Por lo tanto, esa obra de arte, como lo decíamos ayer, de algún modo nos abre paso en este mundo, para las bellezas de este mundo, y nos va haciendo la vida más placentera y por lo tanto alcanzar la felicidad posible en este mundo, pero desde ya nos está preparando para irnos al cielo, para conocer la última y más sublime belleza. Por lo tanto, cuánto es importante comenzar a ejercitarse en el disfrute, la aceptación, el discernimiento de las grandes obras de arte que nos hacen bien. La realidad entonces
es reconocida por la persona y por lo tanto ya un paso al realismo y a la humildad. La humildad es la virtud que nos hace andar en la verdad, en la realidad, y por lo tanto esa obra de arte nos hace crecer humildemente. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestra subjetividad no lo es todo, que no todo el mundo gira en torno a nuestro, nos saca del egocentrismo del mundo de hoy, y nos dice, hay otra cosa también además de vos. Existe la realidad, tienes que observarla, acostúmbrate a contemplarla y crecer en su verdad y en su bondad. Por lo tanto, es un paso también a la humildad. Por eso que para los que forman al arte, es tan importante encontrar aquellas obras que definitivamente en el plano intelectual, en el plano del significado y en el plano del material son de un preciado valor. No un valor porque el mundo contemporáneo, la industria cultural dice que valen, porque hoy día lo que vale es el reggaetón, el trap y toda la música basura, sino que aquello que definitiva y objetivamente es valioso en sí mismo y objetivamente. Eso es lo que nos hace bien, eso es lo que salva al mundo. Por último, ¿de dónde viene esta realidad de la belleza? Vamos a saltar un poquito hasta acá. Cuando Santo Tomás define la belleza, dice que, como decíamos, es id quod visum placet, es decir, aquello que visto en otras partes de sus textos y también en el mundo clásico, van a hablar no solamente de la vista, sino que van a decir aquello que ha aprehendido y por lo tanto con cualquiera de los sentidos. La música sería las facultades auditivas, la escultura, por ejemplo, el tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquello que ha aprehendido, y por lo tanto estamos afirmando la capacidad de aprehender del ser humano, de percibir intrínsecamente, no solo superficialmente una obra, aquello que ha aprehendido causa placer. Es decir, que el placer viene de la mano, es un efecto de la aprehensión y por lo tanto se vincula con las capacidades aprehensivas del ser humano, la inteligencia en primer nivel, pero de algún modo nos hace gustar algo, es propio de la bondad gustar, es propio del bien deleitarnos, es propio del bien sentir gozo en su posesión. Por lo tanto, une la verdad y la bondad en una sola experiencia. Aquello que aprehendido nos hace gustar. Y ayer decíamos que la obra de arte de algún modo va ayudándonos a caminar en este mundo hacia las pequeñas felicidades, las posibles felicidades en este valle de lágrimas. Sin embargo, nos da la capacidad, nos habitúa a la percepción, la aprehensión de aquel que es el sumo bello, la suma belleza. Por lo tanto, la visión cara a cara en el cielo es precisamente la definición de belleza de Santo Tomás. Aquello que visto, aprehendido, contemplado será en ese caso, gusta. Es decir, ese gozo que brota de la posesión de que del sumo, de la suma verdad, bien y belleza. Por lo tanto, es la posesión de Dios. Entonces, ¿cuánto es importante comenzar a acostumbrarse a discernir, adquirir criterios de valor y juicio que nos permitan realmente nutrirnos solo y únicamente de aquello que nos hace bien al alma y que nos encamina hacia el cielo, que no nos deja solamente aquí en este mundo, sino que prepara nuestra alma para lo cual ella fue hecha, que es en el encuentro cara a cara con nuestro Señor en el cielo por toda la eternidad, eternamente gozosos y felices. Bueno, padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a responder algunas preguntas que tenemos en el chat. La primera dice, ¿cómo explicar que las obras feas son valoradas por muchos? ¿Puede ser que todos tienen mal gusto o aprecian subjetivamente bello algo que objetivamente es feo por la explicación que se da? Bueno, y la pregunta hay varias cosas, ¿no? Lo primero es,
¿Cómo se explica que las obras feas sean valoradas por muchos? Porque los muchos es una cosmovisión, parte de la cultura de la muerte, que de a poco, de siglos, nos ha ido entrenando, y sobre todo en las academias, en los centros de estudio, a relacionarnos con lo horrible, con lo que no vale, con lo desechable, como si fuera lo que vale, lo bello y lo que tenemos, lo que nos va a acompañar para toda la vida. Entonces ya hay una cosmovisión de la cual depende esta expresión. Sin embargo, varias veces lo hemos dicho, como el ser humano es imagen y semejanza de Dios, como tiene una antropología, una psique objetiva, de algún modo está dispuesto cuando vuelve a utilizar, por ejemplo, su sentido común, cuando se comienza a relacionar con las obras objetivamente bellas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible? Es porque estamos sumergidos en esta cultura de la muerte. ¿Es para siempre? No necesariamente, y depende de que cada uno se disponga a la belleza. Luego, ¿cómo puede ser que todos tengan mal gusto? Bueno, el gusto es propiamente parte del giro copernicano de Kant. El Kant refiere a la belleza en relación al gusto. El gusto no tiene nada que ver acá, el gusto es para la comida. Y tiene que ver con las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, si esto me gusta o no me gusta, la escultura de Bernini no se come, se ve, se observa. Si con el gusto nosotros estamos refiriéndonos a esa capacidad de recepción, en realidad es la capacidad de contemplación, que también viene muy maltrecha. Tan maltrecha que no tenemos tiempo para detenernos un momento a contemplar algo que objetivamente es bello, no sé, un atardecer, un amanecer. Y entiendo también que hay una serie de condiciones en la sociedad actual que hacen muy difícil que el ser humano común y corriente pueda tener esta experiencia de belleza. Sin embargo, como estamos en un momento de grave crisis, a graves crisis, graves soluciones. Por lo tanto, hay que volver con sacrificio a eso que nos hace bien. ¿Y por qué entonces aprecian subjetivamente bello? Subjetivamente precisamente por eso, porque depende todo del sujeto. Y estamos acá afirmando que hay una parte objetiva que hay que reconsiderar y que hay que educar. Gracias, padre. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Podría recomendar bibliografía sobre filosofía del arte que tome a la belleza como algo objetivo? Bueno, desde ya paso el aviso. En mi canal de YouTube tienen varios videos en donde yo hablo de los principios del arte y siempre dejo la bibliografía abajo. Así que con mucho gusto la pueden sacar desde ahí. O bien, muchas veces lo hacemos también vía Instagram, me preguntan, me mandan un mensaje y yo generalmente comparto mi biblioteca a quien lo pida y si tiene dudas también nos juntamos cada tanto con muchos artistas en el mundo a hablar de estos temas. Así que desde ya les doy la invitación para visitar mi canal, para suscribirse, para ver los videos, darle like y dejar el comentario. Bueno, gracias, padre. ¿Sería legítimo que el artista rebaje su obra para que pueda ser captada por un público que no será capaz de apreciarla primeramente si mantiene su nivel? No. Degradar una obra es degradar al público más de lo que ya está. Lo que hay que hacer es que hay que volver a la realidad. Y la realidad es lo que le permite al público volver a ser un público receptor de eso. Lo que sucedió hoy es que el artista se alienó, se separó, habla un lenguaje de Babel, dice San Pablo VI. Algo que no se comunica con la gente de carne y hueso, la gente que tiene una vida dura. El artista comenzó a a vivir de glamour, con el fetiche de la pantalla y se perdió de poner los pies sobre la tierra. Y por lo tanto la gente de a pie, común y corriente, la gente que vive una vida, insisto, difícil, no tiene tiempo para pensar y tratar de buscarle la vuelta con buenas intenciones a un mamarracho, al arte basura que se produce hoy, sino que en la medida en que el artista comience a volver a la realidad en su obrar y a relacionarse con la gente de carne y hueso, sin ideología, incluso económicamente le va a ir bien, por si hay alguno que tiene la duda todavía. Hay un público, y yo me relaciono con muchos artistas en el mundo, entonces me doy cuenta que hay un público, una demanda tan grande de buen arte y de pocos artistas que lo realicen. Entonces, si hubieran artistas
que definitivamente no estoy hablando de arte kitsch tampoco, ¿no? No estoy hablando de arte de mala calidad, de paisajitos hechos en serio, en el arte litúrgico hoy de íconos hechos en malas escuelas baratas. Digamos, no. Estoy hablando de arte de calidad, sofisticado, algo que transmite el infinito, algo que se ha hecho con buenos materiales. Eso es lo que está esperando la gente, porque la gente valora lo que es de buena calidad, de lo que le sirve para la vida, lo que le ayuda a sacar la cabeza un poquito de esta atmósfera tenebrosa del príncipe de este mundo. Pregunta con ejemplo, en un recital de música moderna, rock, cuarteto, también hay percepción común de, entre comillas, belleza, se comparte una experiencia. ¿Hay belleza objetiva? ¿Esa percepción común es sumatoria de subjetividades? Bueno, lo primero es, hablando de la música contemporánea, rock, cuarteto, cualquiera, ya hay un problema estructural del objeto. No solamente del contenido que es malo, sino de la estructura de la cosa que denigra el objeto. En cualquiera de sus tres posibilidades, es decir, el ritmo, la armonía o la melodía, al menos en su parte estructural. Denigra al objeto, denigra al artista, denigra al sujeto receptor. Basta ver las consecuencias. Por los frutos se reconoce el árbol. Entonces, ya no podemos entrar en tratar de justificar toda esta experiencia cuando tenemos mucha historia nefasta de lo que sucede en el contacto con estas obras. Una cosa sí, y también pasa con los bienes útiles, es que como son parte del hacer, del quehacer, parte del arte sin adjetivo, tienen cualidades estéticas, tienen cualidades artísticas. Por eso no están desmerecidas o desposeídas totalmente de esto. Tienen cualidades. Por eso, por ejemplo, los productos de marketing se venden con cualidades estéticas. Hoy el minimalismo zen de Apple está por doquier porque tiene características estéticas. Entonces, de algún modo, el hacer conserva necesariamente esas cualidades estéticas y por lo tanto, por eso que se conecta con ciertas subjetividades que se disponen a eso. Pero no quiere decir que por más que estén presentes esas cualidades de algún modo, de algún nivel, hagan necesariamente bien al alma del sujeto receptor. Siguiente pregunta. Al cine, o más bien algunas obras cinematográficas, ¿se las puede calificar como obras de arte? Es decir, que expresan la belleza objetiva, ¿o es más bien una reunión de diversas artes, fruto cada una de diversos autores? Música, vestuario, guión, representación, etcétera, que conforman un conjunto armónico. Bueno, acá esta es una pregunta interesante porque de algún modo es la pregunta clásica de si la arquitectura que reúne todas las artes o la mayoría de las artes en algún momento dado, de algún modo es una obra de arte, es un conjunto de obras de arte, es un espacio, un ámbito de obras de arte. Son las dos cosas, digamos, ¿no? Es un microsistema, sí, es un sistema compuesto de microsistemas, ¿no? Por ejemplo, una arquitectura, un edificio que se compone de una decoración, que se compone de escultura, pintura, en el cual a lo mejor se realizan también obras de teatro o de danza o se pasan películas, etc. Son de algún modo contenedores, pero ella misma es una obra de arte. Por lo tanto, una cuestión de las disciplinas, hasta dónde diversificar las disciplinas, ¿no? Los autores más serios hablan de estas dos posibilidades. Luego, hay una expresión acá, dice el de expresar, ¿no? El expresar no especifica una obra de arte, porque por ejemplo ahora yo estoy hablando con ustedes, me estoy expresando y no estoy haciendo una obra de arte. Entonces la expresión no es propio de la obra de arte, la expresión es propia de la comunicación humana. Entonces, cualquiera de nosotros nos expresamos, pero no necesariamente hacemos una obra de arte. Entonces, cuando hoy día se habla de una obra de arte, no, es que se expresa a sí mismo. Bueno, sí, todos nos expresamos. Vamos a tomar el autobús y hacemos con el dedo para que pare el autobús, el colectivo, y eso ya es una expresión. El colectivero para el autobús y entendió nuestra expresión. ¿Estamos haciendo arte? No. Entonces, es una
Es una mediocridad hablar ya de arte como una expresión, ¿no? de algún mundo interior. No, porque todos nos expresamos. Ahora nos estamos expresando. Yo veo que ustedes se mueven, ¿no? Que asientan con la cabeza, etc. Se están expresando, no están haciendo arte. Por lo tanto, ¿expresan la belleza objetiva? No, no, no. Recta ratio factible. Es una labor artística que produce un objeto concreto, que tiene en sí mismo 3 cualidades o propiedades que determinan la objetividad de esa cosa: la integridad, la proporción y la claridad. Gracias, padre. Siguiente pregunta. Cuando hablamos del arte como bien útil, ¿dónde sin dudas lo funcional suele tener mayor protagonismo? ¿Se puede aplicar la integridad, la proporción y la claridad? En estos casos, ¿la belleza podría decirse que es una belleza subjetiva, porque la misma está supeditada a la percepción subjetiva del espectador o usuario? ¿Entra en la categoría de obra de arte como bien útil el diseño gráfico de producto y la fotografía? Ok. Quizás como la pregunta anterior, ¿no? Las nuevas disciplinas sí son arte y producen objetos llamados obras de arte. Cine, fotografía, pero hay que decir que, por ejemplo, en donde hay una motivación externa a lo propio específico de la obra de arte, que es la belleza y el crecimiento axiológico del ser humano, necesariamente la belleza se subordina a esta primera finalidad. Entonces la finalidad intrínseca de ella se subordina a esta finalidad primaria. La finalidad primaria sería el bien útil. Pero no quiere decir que no tenga belleza objetiva. De hecho, les puse el ejemplo, ¿por qué las Mac, ¿no? Las computadoras Mac en un momento fueron el boom? Porque estéticamente, objetivamente, tenían ciertas cualidades que eran percibibles por todos, aprendibles por todos, y de algún modo denotaban una cierta artisticidad. Y estaba hecho así. Entonces, no es que sea subjetivo tampoco, porque de hecho el marketing funciona con eso, el impacto, y lo prueba. Entonces, a todos les causa el mismo impacto. Ahí la objetividad de la belleza. Lo que pasa es que la belleza ahí está subordinada al bien útil de esa disciplina que es el marketing, el comercio, el diseño gráfico, el producto, la fotografía de producto, etcétera, etcétera, la propaganda, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, hoy en día en el arte como política. Hoy el arte es política, es de gestión política. Por lo tanto, tiene una serie de criterios objetivos de belleza, si fuera bello, lo cual lo dudo, pero si fuera bello, sin embargo, está subordinado a la política. Lo mismo ocurre en el arte de propaganda de los imperios, por ejemplo, persa, griego, romano, en donde de algún modo la belleza se imponía, pero estaba supeditada a las expresiones del imperio. Hay una sola excepción, que es en la iglesia. ¿Por qué? Porque el arte no se llama de propaganda, se llama de apologética. Y eso es lo que no entienden los estudiosos con mentalidad posmoderna. ¿Por qué de apologética? Porque el arte, con todas las excepciones que viene el caso, no quiero generalizar, pero en general el arte sagrado, cuando es sagrado, se verifica intrínsecamente, lo vamos a hablar en otro momento. Es decir, que intrínsecamente sirve para dar testimonio de la fe de un culto. Por eso es apologética. Y por eso, por ejemplo, en el barroco, delante de los nefastos hechos de la reforma protestante de su inicio, el vaciamiento de las iglesias, lo que se hizo en el barroco fue mostrar la fe. Por lo tanto, no es una ilusión el barroco, no es una propaganda política de los papas, no es un decir, no, acá estamos nosotros y nos imponemos con todo el oro y la riqueza del Vaticano. Eso son falacias no históricas, no es científico eso. Se hace apologética, es decir, se presenta la fe en los puntos donde es más atacada, por eso los altares, la Eucaristía, por eso las vírgenes, los misterios de los santos, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de hacer apologética.
sin dejar de lado que hay momentos en la historia, que hay personalidades en la historia que sí pueden haber utilizado así subrepticiamente las obras de arte, y más, por ejemplo, como en el día de hoy, ¿no? Tenemos una clara huella de eso en el nefasto pesebre de Belén horrible que se puso en el Vaticano el diciembre pasado, que lo único que hacía de pensar es en el arte pobre marxista y no en nuestro Señor Jesucristo nacido pobre en Belén. Bien, gracias, padre, muchas gracias. Nos queda una pregunta y muchísimos agradecimientos por su exposición. Y también los links al canal de YouTube y al Instagram, etc. La última pregunta dice, ¿las obras que se realizan con material de desecho tienen estas 3 características? ¿Qué es material de desecho? Ya la integridad falla. O sea, de algún modo el material de desecho puede subsistir en el tiempo y puede hacer emerger por la genialidad del artista, no por el material de desecho, de algún modo ciertas características objetivas de la belleza. Pero nace con fecha de vencimiento. Y nadie hace algo que tiene que hacer trascender al receptor con un material de desecho. Porque le está diciendo al receptor, esto es un desecho. Por lo tanto, ¿para qué asumirlo como compañero de la vida para que me lleve a la felicidad acá en la tierra y a la visión beatífica en el cielo? Nace degradado. Entonces, también en las escuelas muchas veces no les enseñan a los niñitos no colectar cosas para ver, no, eso es ecologismo, no es arte. Es biopolítica, no es arte. Eso es ideología pura, es maquinaria ideológica. Entonces, hay que enseñarle a los educandos a usar buenos materiales para que lo que hagan sea lo más valioso que tengan y lo hagan con sacrificio y por lo tanto que lo quieran y lo hagan querer. Si no, el mismo producto nace ya degradado, se corrompe de entrada. Sí, podría ser la diferencia que hay entre arte y artesanía, por ejemplo. No, porque la artesanía también tiene las mismas características de la recta ratio factibilia, es decir, que la artesanía es un producto de calidad. Es un producto la artesanía es un tema particular porque de algún modo está como entre las dos líneas. Es un bien útil que muchas veces manifiesta un ámbito del folclore y de la cultura, y por otra parte tiene todas las características de bien deleitable. Por lo tanto está como en el medio, pero también tiene una cierta preciosidad, es decir, algo que tenga valor, que encarne el valor. ¿Y por qué además? Porque si las ideas valen, porque si vienen de un sujeto que se precia en su dignidad, las va a encarnar, las va a materializar en materiales que valen. Porque él mismo se considera valioso. Es parte de la dignidad humana. Bueno, padre, muchísimas gracias.